Iniciamos una grabación nueva del curso de Economía Política. Vamos nosotros en este video a continuar con la revisión del modelo sectorial que nosotros habíamos planteado en el video anterior. ¿Sí? Recuerden ustedes que, bueno, ¿no? Habíamos hecho un poco en el video anterior esta introducción a los modelos sectoriales que Marx originalmente planteó en el tomo 2 del Capital, ¿no? Entonces, en el tomo 2 del Capital, Marx habló tanto de la reproducción a escala simple como de la reproducción a escala ampliada. Y para estudiar esos fenómenos, él armó una serie de esquemas ubicados en los capítulos 20 y 21 del tomo 2 del Capital. ¿Ok? Entonces de eso ya hablamos la clase anterior. Asimismo, ya hablamos un poco de cómo Marx utilizó como base para la construcción de sus esquemas sectoriales varias ideas de algunos autores del pensamiento económico, especialmente François Quesnay, ¿no? Uno de los representantes más importantes de la escuela fisiócrata. Y que bueno, el aporte de Kesney era súper importante en el sentido de que él ya daba una primera idea de cómo interactúan diferentes clases sociales dentro de una economía, ¿no? Incluso recuerden que Kesney hacía una clasificación dentro de su tabla económica de tres clases sociales, ¿no? Las clases productivas asociadas a la agricultura, clases rentistas que básicamente cobran rentas a la productiva y clases estériles que no aportarían, según Kesney, nada, ¿no? Porque para los fisiócratas la agricultura es todo, ¿no? Asimismo, habíamos mencionado que los enfoques sectoriales de Kesney, Marx y otros han dejado huella en el pensamiento económico, sean enfoques mucho más convencionales como las matrices de insumo-producto y análisis de ese tipo de Leontief, de Vasily Leontief, o incluso en los análisis más críticos y heterodoxos como, por ejemplo, los análisis de Piero Sraffa. Y bueno, tomando en cuenta la importancia de los esquemas sectoriales, habíamos dicho que vamos a empezar con el estudio de un modelo sectorial básico, ya que es lo primero que nosotros vamos a hacer y que bueno, aquí está el archivo. Recuerden que ya lo presenté en el video anterior. En este archivo ustedes tienen ya el modelo listo, ¿sí? Para poder analizarlo. Y es un modelo, repito lo que dije en el video anterior, ¿no? Un modelo súper sencillo en comparación a otros modelos que hemos hecho, ¿no? Es un modelo mucho más manejable. Permítanme borrar unas cositas que están aquí al final, que esas no las necesitamos, ¿ya? Entonces, este modelito, ¿qué va a tener de interesante? En términos económicos, nos va a permitir entender de mejor forma cuán compleja es la interacción entre sectores y sus componentes. Y en términos de programación nos va a servir para aprender a hacer redes en matemática y sacar algunos indicadores de red. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con ese modelo. Entonces igual, ¿no? Recuerden que la referencia de base para esta clase es este artículo que les había presentado en la clase anterior. En el video anterior les hablé de este articulito que publiqué en la revista Problemas del Desarrollo, ¿sí? De la UNAM, y que no lo vamos a ver por completo, pero vamos a ver estos esquemas en red, ¿no? Y la base principal de los esquemas sectoriales, ¿ya? Pero les invito a que lean el resto del artículo y cualquier comentario, duda, etcétera, más que bienvenida, ¿no? O sea, siempre me gusta que tengan cualquier comentario con respecto a lo que uno hace, ¿no? Siempre es chévere eso. Entonces, bueno, y con respecto a los supuestos del modelo que ya vimos, tal vez solamente recordarles que el modelo que vamos a ver es un modelo sectorial en donde asumimos que la economía en conjunto se va a dividir en dos grandes sectores, ¿no? El sector uno, que como habíamos dicho en el video anterior, se va a dedicar a producir medios de producción, por ejemplo, máquinas y materias primas, y el sector 2, que se va a enfocar en producir medios de consumo, por ejemplo, alimentos. ¿Ya? Entonces, como que tenemos la economía capitalista en su conjunto y la dividimos en dos, ¿no? Sector uno y sector 2, y lo que vamos a tratar de entender es cómo se dan las interacciones entre estos sectores para mantener los equilibrios en cada uno de los mercados, ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito y nos habíamos quedado en la explicación de la simbología del modelo, que ya está aquí. La única mención es que ya habíamos quitado una variable que estaba de más, entonces ahora sí, esta es ya la simbología que queda. Permítame ver si le ampliamos un poco el tamaño de la letra, ¿ya? Esa ya la explicamos en el video anterior. Permítame, muevo esto un poquito. Y asimismo ya actualicé la simbología en el archivo de matemática. ¿Ok? Entonces quedamos listos para ahora sí adentrarnos en la estructura del modelo. ¿Sí?
En la estructura del modelo, que va a tener algunas ecuaciones, no va a haber ecuaciones diferenciales como tal, sino que es una cuestión mucho más algebraica, apenas son sumas, restas e igualdades. Pero el contenido económico de este esquema va a ser interesante. O sea, al menos yo creo que va a aportar mucho para entender algunas de las ideas que tenía Marx. No todas, pero al menos algunas de las ideas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar desarrollando el modelo para la reproducción a escala simple. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar ahora sí con las ecuaciones del modelo. Entonces, bajo los supuestos iniciales que habíamos planteado, podemos considerar que el ingreso bruto se distribuye y esa distribución se puede representar en un esquema que le vamos a llamar esquema estrella. ¿Ya? Es un esquema que se va a parecer a los esquemas que tenía Marx, pero mientras Marx usa más números, nosotros vamos a usar más bien variables, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos ecuaciones, la ecuación uno y la ecuación 2, que van a ser las dos primeras ecuaciones de nuestro modelo, que incluso tienen su versión en matemática, ¿sí? Entonces ya vamos a insertar estas ecuaciones, pero primero entendamos un poco la lógica de estas ecuaciones. Entonces, pensemos que el sector uno, recordemos que el sector uno produce medios de producción, ¿sí? Máquinas, y el sector 2 produce medios de consumo, por ejemplo, alimentos. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujarles de forma un poquito simplificada, ¿no? Al sector uno y al sector 2. Y pensemos que el sector uno, ¿ya? Utiliza una máquina, ¿ya? Utiliza una máquina y contrata trabajadores, ¿sí? Los capitalistas del sector utilizan una máquina. Imaginen que esto es una máquina, se contrata trabajadores y al final estos capitalistas obtienen también una ganancia, ¿ya? O si quieren, veámoslo de esta otra forma. Todavía no pongamos la ganancia. Entonces tenemos estos capitalistas que tienen esta máquina, tienen estos trabajadores, les ponen a interactuar y como resultado de estos trabajadores y esta máquina se producen nuevas máquinas. ¿Ya? Entonces piensan que estoy aquí, que estoy dibujando, es una nueva máquina, resultado de la producción que nace al interactuar máquina y trabajador. ¿Ya? En el sector uno. En el sector 2, en cambio, ¿qué va a pasar? El sector 2 también usa máquinas. Asumamos que solo existe una máquina que tiene muchos usos. Tenemos igualmente trabajadores y de la interacción de estos dos va a surgir no otra máquina, sino que va a surgir, como es el sector 2, alimentos. Digamos que una manzana. ¿Ya? Entonces aquí digamos que está una manzana versus una máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sector uno va a vender su producción, que en este caso es esta máquina, y de la venta de esa producción va a obtener un ingreso uno. Entonces la Y1 representa el ingreso que el sector uno va a obtener de la venta de su producción. Lo mismo va a pasar con el sector 2, que vende una manzana y le va a generar un ingreso 2, ¿ya? Que es el ingreso por la venta de su producción. ¿Ok? Entonces, este ingreso, que ustedes pueden ver que forma parte de estas ecuaciones uno y 2, ¿no? Estos ingresos, ¿en qué se van a usar o qué deben cubrir? Este ingreso uno, por ejemplo, debe cubrir los gastos que los capitalistas del sector uno incurrieron en la contratación de trabajadores. Recuerden que teníamos el supuesto de que a los trabajadores se les paga al final de la producción. Entonces, tienen que cubrir el capital variable uno en el caso del sector uno y el capital variable 2 en el caso del sector 2. Recuerden que el capital variable es el que permite pagar los salarios, ¿sí? Es el que permite comprar fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ver que el Y1 cubre B1 y el Y2 cubre B2, que son los gastos salariales. ¿Qué más debe cubrirse con estos ingresos por la venta de mercancías? Tienen que cubrirse los costos asociados a las máquinas que se utilizaron, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un modelo con depreciación de varios años, nosotros tendríamos que tomar como gasto a el dinero que representa el capital constante, o sea, el dinero que representa esta máquina, el valor de esta máquina, multiplicada por una tasa de depreciación, digamos. Sin embargo, nosotros tenemos el supuesto de que todas las máquinas se van a depreciar durante el mismo periodo de producción, o sea que la tasa de depreciación es 1 o 100%. ¿Ya? Es lo mismo que decir que el capital en realidad es circulante. Se utiliza todo ese capital en un mismo periodo, para simplificarnos. Entonces, al final, los gastos de máquinas
terminan siendo solamente C1 y no hacemos caso a la delta porque estamos asumiendo que toda la máquina se deprecia. Entonces, para producir este producto, se tuvo que gastar toda la máquina. Entonces, el ingreso de la venta de la producción tiene que cubrir también los costos de la máquina, ¿sí? Que le vamos a llamar C1. Entonces, recuerden que el capital constante se asocia a los gastos en medios de producción, que en este caso es una máquina. Y lo mismo va a pasar con el sector 2. El sector 2 también usa una máquina que se compró con un capital constante 2, ¿de acuerdo? Y este capital constante 2 entonces se utiliza para cubrir a la otra máquina. ¿Ya? Entonces ya tenemos explicado cómo el ingreso no solo cubre los salarios, si no es que los ingresos solo cubren los salarios, sino también cubren los costos incurridos en máquinas. Y en un ejemplo más realista, no solo serían máquinas, también habría materias primas y demás. Pero en este mundo simplificado, solo pensemos en máquinas. Finalmente, una vez que se han cubierto estos costos, ¿sí? Se han cubierto estos dos costos, ¿ya? Estos dos costos, ¿qué debe quedar de estos ingresos? Obviamente, los capitalistas realizan todo este proceso de producción y venta de mercancías para obtener ganancias. Entonces, aquí tiene que aparecer como otro elemento el sobrante, el ingreso menos estos costos, o sea, las ganancias de los capitalistas del sector 1 y las ganancias de los capitalistas del sector 2. ¿Sí? Que sería el sobrante. Entonces aquí veríamos que ese sobrante le estamos llamando P1 en el sector 1 y P2 en el sector 2. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que las ganancias capitalistas son el sobrante de estos ingresos. Entonces ahí tenemos que esto se puede sumar y ahí tenemos la igualdad, ¿no? Entonces, el ingreso del sector 1 se usa para cubrir los gastos en máquinas o medios de producción, capital constante. Estos ingresos se usan para cubrir los gastos en salarios y también se utilizan para cubrir la ganancia capitalista. Y lo mismo en el sector 2. Se cubren las máquinas utilizadas en el sector 2, se cubren los costos salariales y lo que sobra es la ganancia capitalista. Si quieren podemos poner números, solo para ejemplificar, ¿no? Entonces, digamos que la producción se vendió a $1000. Puede ser 1000 millones o como ustedes quieran, del sector 1. Si este sector 1 pagó en salarios $300 y usó en máquinas otros $400, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que los costos son de 400 más 300, o sea, 700. Para que se cubra entonces, o sea, el sobrante tiene que ser también 300, ¿no? Pues miren, vendimos la máquina en $1000. De esos $1000, 400 cubren los costos de las máquinas que se usaron para producir nuevas máquinas. 300 se utilizaron para pagar salarios y el otro sobrante, que son otros 300, se utiliza para las ganancias. Y un ejemplo parecido podríamos hacer en el sector 2, pero no amerita más. ¿Ok? Entonces, eso representan estas dos ecuaciones que en el caso de Marx, él más que ecuaciones, bueno, sí tiene unas casi que ecuaciones, pero él más utilizaba ejemplos numéricos, algebraicos, ¿no? Pero una que otra ecuación sí tiene, sí formula también como ecuaciones estos esquemas. Muy bien, entonces ese es el ejemplo que justifica esas ecuaciones. Entonces, si quieren, verán, esto tiene mucha cercanía con un enfoque de cuentas nacionales. Si ustedes ven por ejemplo, la distribución del PIB por el lado del ingreso. Entonces, el Producto Interno Bruto por el lado del ingreso se puede descomponer, si simplificamos un montón, ¿no? En remuneraciones, que podríamos pensar que es la B, más em, el excedente neto de explotación, que podríamos decir que se asocia a las ganancias, y más el consumo de capital fijo, que esto le podríamos asociar al capital constante. ¿Ya? Entonces, esta noción que tiene Marx aquí se acerca mucho a una posible análisis de cuentas nacionales, donde el Y sería el PIB, y ese PIB cubre las remuneraciones, el excedente neto de explotación, que es la proxy a las ganancias, y el elemento del consumo de capital fijo, que podríamos verle como asociado al capital constante, ¿ya? De hecho, hay toda una contabilidad marxista. Sepan que hay cuentas nacionales marxistas que se enfocan en tratar de medir la economía de una manera alternativa, ¿ya? Eso no lo vamos a ver por ahora en este curso, pero solamente quería mencionarles, aprovechando que estaba aquí el esquema. Listo. Entonces tenemos esas dos ecuaciones
Ya las vamos a escribir en el matemáticas, sino que para ganar tiempo, sigamos explicando el resto de ecuaciones. Total, ustedes ya tienen mucha experiencia escribiendo ecuaciones en matemáticas, así que no nos vamos a complicar ahora. Ahora, más bien quiero que veamos la parte económica del tema. Para que exista una reproducción simple, recuerden, una reproducción simple significa que la producción y todas las demás variables se vuelven a crear en la misma magnitud y en las mismas proporciones. O sea, para que todo quede igualito y no tengamos desequilibrios en el mercado de medios de producción, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué dice la lámina? Dice que se necesita que el dinero que representa el capital constante empleado por todos los sectores, este de aquí, fíjense, ese es el dinero empleado en capital constante por todos los sectores. Eso haría una suerte de demanda. Tiene que igualar a los ingresos que se generan por la venta de la producción del sector uno, oferta. ¿Ya? Entonces, escribamos la ecuación y luego tratemos de razonarle tal vez desde un esquema de gráficos. Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos la ecuación 3. ¿Qué dice la ecuación 3? La demanda, bueno, eso todavía no le pongamos de ayuno. Primero partamos por lo más básico. La demanda de medios de producción, que le hemos llamado D1, eso estaba en nuestra simbología, recuerden, vamos a decir que es igual a la suma del capital constante del sector uno y el capital constante del sector 2. ¿Qué significa esto? Volvamos a nuestro ejemplo, ¿sí? Volvamos a dibujar el ejemplo de estos dos sectores un poquito más pequeños, sector uno y sector 2. Y recordemos que estos dos sectores tenían máquinas, ¿verdad? Tenían una persona, aquí también tenían máquinas, teníamos trabajadores asalariados. Y este sector terminaba produciendo nuevas máquinas. ¿Saben qué? Bueno, hagámoslo y después lo voy a pasar a mi pizarra, porque tal vez este ejemplo me va a servir para muchos otros casos. Bueno, y el sector 2 en cambio, terminaba produciendo alimentos, ¿ya? Si me permiten, me voy a llevar este esquemita a mi pizarra digital, ¿ya? Para aprovecharle mejor. Ya, entonces teníamos esto. ¿Y qué más teníamos? Voy a hacerle un poquito más grande, si me permiten. Ya. Entonces teníamos esto, ¿no? Y también teníamos que, bueno, el gasto en capital constante o sea, el gasto en esta máquina del sector uno o máquina utilizada para producir nueva máquina, le habíamos llamado C1. El gasto en salarios es B1. Los ingresos por la venta de la máquina es Y1. En este otro caso sería C2, la máquina utilizada para producir alimentos. B2, el gasto salarial para producir alimentos. Y Y2, la venta de alimentos. Y el sobrante era la ganancia. La ganancia 1, la ganancia 2, que le habíamos escrito con el nombre P. P1 y P sub 2. ¿Ya? Esto era lo que teníamos antes. Volví a hacer el mismo esquema. Debí haber copiado lo que teníamos antes. Pero bueno. Entonces, recordemos que incluso pongamos de números. No pasa nada si ponemos números. 1000. Aquí estaba, si no me equivoco, 400 más 300 más 300. ¿Ya? En este otro caso, no puedo poner números arbitrarios, ya van a ver por qué. Si pongo números arbitrarios se puede desbalancear y desequilibrar todo. Así que solo voy a poner número en C2. Vamos a decir que C2 es 600, digamos, ¿ya? Más y que B2 y P sub 2 sean 100, 100. Entonces tenemos 6, 7, 800. Es la misma lógica, no recuerden. El sector uno produce máquinas que las venden $1000. De esos $1000, 400 cubren el gasto de máquinas anteriores que se usaron, 300 cubren los salarios y 300 sobrantes son la ganancia. Y en el otro caso, el sector 2 produce alimentos. La venta de esos alimentos genera $800. De esos $800, 600 cubren las máquinas que se usaron para producir alimentos. Y $100 se utilizan para cubrir salarios y los otros $100 para cubrir ganancias. ¿Ya? Son números relativamente arbitrarios. ¿Ya? Solo son números arbitrarios. No tan arbitrarios ya como verán más adelante, pero por el momento arbitrarios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? El sector uno, hagan de cuenta que para producir estas máquinas utilizó por completo su máquina. O sea, el sector uno luego de la producción se consumió por completo su máquina. Se depreció totalmente. Recuerden que tenemos el supuesto de que la máquina se deprecia por completo al producir. Y lo mismo el sector 2. Depreció por completo su máquina. Entonces, para que estos sectores repongan sus máquinas, tiene que pasar algo.
Este sector necesita comprar nuevas máquinas por $400, este de aquí, el sector uno, si es que quiere mantener la misma escala de producción. Lo mismo acá. Si el sector 2 quiere mantener la misma escala de producción, tiene que volver a comprar $600 en máquinas. O sea, tiene que reponerse del sector uno $400 y del sector 2 $600. O en símbolos, tiene que reponerse C1 y C2. Entonces, si se fijan, si sumamos $400 más $600, que nos da $1000, ¿qué son estos $1000? Estos $1000 representan la reposición de las máquinas que se gastaron en el sector uno más las máquinas que se gastaron en el sector 2. ¿Sí? 400 es C1, 600 es C2 y los 1000 son la demanda de total, la demanda agregada de máquinas. ¿Sí? Entonces, la demanda agregada de máquinas recoge la demanda que hace el sector uno para reponer sus máquinas, más la demanda que hace el sector 2 para reponer sus máquinas. ¿Ya? Entonces tenemos C1 más C2 y eso es igual a la demanda uno, o sea, la demanda que hace la demanda de máquinas. Recuerden que la de uno era la demanda en el mercado de máquinas o el mercado de medios de producción. ¿Sí? Entonces, eso justifica esa ecuación que tenemos ahí, la ecuación 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué tiene que igualarse esa demanda si todos los mercados de bienes están en equilibrio? La demanda tiene que igualarse a la oferta. Y en este caso, ¿quién está ofreciendo máquinas? El sector uno. El sector uno está vendiendo máquinas a un nivel Y1. Y1 es la venta, representa la total de venta de máquinas. ¿Sí? Entonces, si quieren, volvamos a nuestro ejemplo. 400 es lo que demanda el sector uno para reponer sus máquinas. 600 es lo que demanda el sector 2 para reponer sus máquinas. En total, la demanda es 1000. ¿Quién vende máquinas? El único sector que vende máquinas es este que está aquí. Es el único sector que puede venderle máquinas a su propio sector. Pues fíjense, si quieren dibujemos dos máquinas en vez de una, ¿ya? Digamos que la producción es de dos máquinas. O sea, se han producido dos máquinas, ¿ya? Una de estas máquinas va a servir para reponer a la máquina que se terminó de gastar en el mismo sector. Y la otra máquina va a servir para reponer a la máquina que se ha gastado en el sector 2. ¿Sí? No le quiero poner tan adentro esto aquí. Ahí no. O bueno, ¿cómo estaba más? Ya no importa. ¿Ok? Entonces, eso está pasando. Que esta venta de máquinas, si es que los mercados están en equilibrio, tiene que ser igual a la demanda de máquinas. O sea, en equilibrio, esta demanda uno tiene que ser igual a la venta total que hace el sector uno. Ahí tenemos el equilibrio en el mercado de medios de producción o de máquinas. Lo que demandan los dos sectores es igual a lo que vende solo el sector uno porque es el único que vende máquinas. Y en este caso los números cuadran, entonces vemos que 400 más 600 dan 1000 y justamente son los mismos 1000 que obtiene el sector por la venta de máquinas. Entonces todo está en equilibrio. ¿Ya? Por eso es que la ecuación 4 plantea que el equilibrio del mercado de medios de producción es que esta demanda sea igual a la oferta que al mismo tiempo es igual al ingreso que cubre los costos del sector uno. ¿Sí? Entonces ya tenemos esas cuatro primeras igualdades. Entonces esas cuatro igualdades permitirían hacer lo siguiente. Si nosotros hacemos esto, o sea, fíjense, aquí mismo, ¿no? Vamos a hacer un pasito súper fácil. Igualemos las dos ecuaciones. Igualemos 3 y 4. 3 es igual a 4 porque es la demanda uno en ambos casos. Entonces, ¿qué me queda? C1 más C2 igual a Y1, ¿verdad? C1 más C2 igual a Y1. Pero Y1, fíjense que yo lo tengo en la ecuación 1. Entonces, ahora si reemplazo en 1, si reemplazo 1, ¿qué me va a quedar? Algo muy básico. C1 más C2 igual, ¿y qué es Y1? C1 más B1 más P1, que de hecho es lo que ustedes tienen aquí. C1 más C2 es igual a C1 más B1 más P1. Entonces no es nada más que igualar C1 más C2 con Y1, porque las dos son la misma demanda de 1,
Y luego yo reemplazo y1 por la ecuación 1. ¿Sí? Entonces me queda esta igualdad que es la misma que está acá, reemplazando y1. ¿Qué se puede hacer luego? Entonces imagínense que esto significa, o sea, esta igualdad tiene un contenido económico. O sea, en el lado izquierdo lo que estamos viendo es la demanda. Lo que estamos viendo en el lado derecho son los ingresos que se cubren, los costos de que se cubren más las ganancias. Costos más ganancia, digámoslo así, ¿ya? Luego podemos ver que si nosotros hacemos una pequeña operación, este C1 pasaría, si le resto mejor en ambos lados C1, pueden ver que este C1 se elimina. Recuerden que en una igualdad puedo restar en ambos lados. Ese restar en ambos lados significa algo en términos económicos. En términos económicos significa que este capital constante del sector 1, ¿sí? Se vende y genera ingresos dentro del mismo sector. O sea, podríamos representarlo así si quieren. O sea, el C1, piensen, es la máquina que necesita el sector 1. El sector 1 produce una nueva máquina y se la vende al mismo sector, ¿ya? O sea, más o menos esto. Tenemos esta situación. Esta máquina de aquí, si quieren, podría representar C1. Entonces, esa máquina que está aquí se ha producido y se vende en el mismo sector, ¿ya? Por eso es que ustedes ven que se anula esa parte, esa ecuación. En esa ecuación se anula el C1, porque ese anular significa que es una transacción que se está dando dentro del mismo sector, ¿sí? Entonces, por eso no es relevante. O bueno, no es que no sea relevante, desaparece. Y al final nos queda una igualdad en donde C1, perdón, C2, que es lo que sobra, es igual a B1 más P1. Sí, no es más que una resta. O sea, quito C1 en ambos lados y me quedo esta igualdad. ¿Sí? C2 igual a B1 más P1. No hay mucho a donde perderse aquí. ¿Ya? Entonces, esa igualdad que acabamos de obtener, ¿sí? Esta igualdad que acabamos de obtener, la podemos también sacar con matemática. Pues para ello, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación 2, tendríamos que registrar la ecuación 3, luego registraríamos la ecuación 4, ¿sí? Ya luego lo revisamos en matemática, ¿no? Pero ya hemos visto tantas veces matemática que ustedes saben que esto solo sería transcribir las ecuaciones. Y luego, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un sistema de ecuaciones. Entonces nosotros podríamos usar el solve. Recuerden que solve servía para resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, ¿cuál es el sistema de las ecuaciones que queremos resolver? La ecuación 1, fíjense, tengo la ecuación 1, la ecuación 3, que es esta de aquí, y la ecuación 4. Son justo las ecuaciones que usamos para sacar esta deducción que está aquí, ¿ya? Entonces miren qué estamos haciendo. Este modelo es tan básico que esto incluso me va a permitir volver a recordar cómo estamos usando en matemática. La ecuación 1, ¿para qué me sirve? La ecuación 1 me va a servir para despejar y1. Entonces, fíjense, la ecuación 1 me sirve para despejar y1. La ecuación 3, ¿para qué me sirve? Para despejar d1, la demanda. Y la ecuación 4, ¿para qué me sirve? La ecuación 4 me sirve para despejar y1. Oh, perdón, ¿qué hablo? Y1 ya está despejado, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir la ecuación 4? Bueno, la ecuación 4 es la que cierra el sistema y me va a permitir despejar, en este caso, C2. ¿Sí? Porque C2 es la que quiero que me quede al final. ¿Ya? Entonces, repito. La ecuación 1 me permite despejar y1. La ecuación 3 me permite despejar d1. ¿Ya? Tal vez podríamos mejorar esto. ¿Saben qué? Podríamos decirlo así. Aquí el orden tal vez. El orden da lo mismo, ¿no? En programación. Pero podríamos cambiar el orden de de estos dos variables. ¿Sí? Vamos a cambiar el orden. Vamos a ver esto en el matemática. ¿Ok? Vamos a ver en el matemática. Solo para hacer un poco más ilustrativo el argumento. Entonces, verán. Aquí está matemática. Ustedes ya tienen este archivo a disposición. Sí, ya está listo. Entonces ya lo deben tener en el sitio web del curso o en el material de clase respectivo. Entonces limpiamos todo. Eso de la simbología ya saben que solo es informativo. Bien. Una observación. Fíjense que aquí pi no quedó en azul. ¿Sí? Aquí matemática P y la está reconociendo como el número pi.
Por suerte yo siempre uso P1 y P2, aquí solo es para indicar la simbología. Pero si hubiera tenido que utilizar en mi modelo PI, ya hubiera sido problemático porque matemática entiende que PI es el número pi. Sí, hay que decir que tengan cuidado en esos detalles. ¿Ya? Como PI es solo para indicar simbología, no pasa nada, pero próximos modelos hay que tratar de no usar PI, ¿ya? Porque PI se entiende que es el número pi y en nuestro caso PI es la ganancia del sector I. Así que hay que tener cuidadito con esos detalles. Pero bueno. Vamos ahora sí. Entonces aquí está la reproducción a escala simple. Entonces aquí pueden ver que la ecuación uno es justo esto, ¿no? O sea, no hay ninguna novedad. C1 más B1 más P1 igual a Y1. He mantenido la costumbre de indicar que todo depende del tiempo para acordarme que son variables, ¿ya? Entonces carguemos esta primera ecuación. Shift Enter. La ecuación 2 es C2 más B2 más P sub 2 igual a Y2. Shift Enter. Entonces estas dos ecuaciones son, recuerden, ¿no? La ecuación C1 más B1 más P1 igual Y1. Y C2 más B sub 2 más P sub 2 igual a Y sub 2, y ambas conforman el esquema estrellita que le hemos llamado, que no es más que la distribución del ingreso para cubrir costos y dejar ganancias. Ya, o sea, estos de aquí son estas dos primeras ecuaciones. ¿Ok? Nada del otro mundo. La ecuación 3, ¿qué dice? Es la demanda que están haciendo los dos sectores, es la demanda que hace el sector 1 y el sector 2 para reponer sus máquinas. ¿Sí? Es la demanda que hacen estos dos sectores para reponer sus máquinas, que les llamamos demanda 1. ¿Sí? Entonces ya está cargada. Y la ecuación 4 es la que me indica el equilibrio en el mercado de máquinas o el mercado de medios de producción, indicando que la demanda que hacen estos sectores es agregada, ¿no? Porque aquí está clarito, demanda agregada porque estoy sumando dos sectores. Pues la demanda agregada de estos dos sectores es igual al ingreso de ventas que genera el sector 1, porque es el único sector que vende máquinas. ¿Ya? Entonces sí, vende. Listo, entonces ya tengo estas primeras cuatro ecuaciones. Y ahora sí, el sol. Entonces aquí pueden ver que pongo deducción 1. Le pongo así para guardar ahí el resultado, ¿no? Deducción 1. Entonces usamos solve. Recuerden que solve es un comando para resolver sistemas de ecuaciones. Dentro pongo las ecuaciones que me interesan. Ecuación 1, ecuación 3 y ecuación 4. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? La ecuación 1, ¿de acuerdo? Me va a permitir despejar Y1. Por eso es que le pongo Y1, ¿sí? Después aquí va una pequeña sutileza, es lo que le voy a cambiar. La ecuación 3, ¿sí? La ecuación 3 me va a permitir despejar C2. Ah, disculpen, este C2 de la ecuación 3, ¿no? ¿Sí? Para despejar C2. Ya, entonces le voy a poner le voy a poner en verde C2. No quiero cambiar el orden. Ya, porque si no me toca cambiar hasta la lámina. Entonces dejémoslo así. Ya, entonces esa es la idea. La ecuación 1 resuelve Y1. La ecuación 3 resuelve C2. Y la ecuación 4, ¿sí? La ecuación 4 resuelve Y1, perdón, D1. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo para decir qué es lo que está haciendo aquí. Como son muy pocas ecuaciones, aquí podemos replicar lo que está haciendo matemática a mano. Entonces, ¿qué es lo que hace matemática? Dice, a ver, primero despeja ecuación 1, Y1. Entonces, ¿qué es Y1? Y1 es igual a C1 más B1 más P1. Listo. Luego dice, a ver, tomamos la ecuación 3 y despejemos C2. ¿Qué es la ecuación 3? Esta que está aquí. Si despejo C2, ¿qué me queda? C2 igual a D1 menos C1. Sí, o sea, estoy despejando C2 de esta ecuación. ¿Ya? Finalmente, de la ecuación 4, ¿qué dice de la ecuación 4? Bueno, está despejado, ¿no? Despejemos D1. Entonces, D1 igual a Y1. Entonces, miren lo que me queda. Me queda este sistema de ecuaciones en donde yo puedo reemplazar Y1 en D1 y luego puedo reemplazar D1 en C2. Hagamos al mismo tiempo todos esos reemplazos. Entonces C2, ¿a qué es igual? A D1, pero D1 es igual a Y1 y Y1 es igual a C1 más B1 más P1. Sí, repito. C2 es igual a D1, pero D1 es igual a Y1 y Y1 es igual a C1 más B1 más P1. ¿Ya? Entonces ya expresamos eso y me queda menos C1. Entonces se eliminan los C1s y nos queda esta regla. C2 igual a B1 más P1. Es otra forma de hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Ya? Entonces, si se quiere, esto es algo parecido a lo que hace matemática.
Entonces, matemática lo que hace es despejar cada una. Miren cómo aquí despeja Y1, aquí despejó D1 y aquí despejó C2. ¿Sí? Entonces, es la misma idea, es el mismo principio. ¿Por qué les estoy explicando otra vez de esto, pero ahora paso por paso? Para que de a poquito ustedes ganen la intuición de que cuando tienen un modelo con varias ecuaciones, usualmente cada ecuación como que trata de ayudarnos a despejar una variable. O sea, no es que se pone arbitrariamente. Y eso yo he hecho en todos los modelos, sino que como es un modelo más pequeño me permite explicarlo un poquito mejor. Entonces, cada ecuación tiene que ayudarnos a resolver o a despejar una variable. Pues la ecuación uno nos ayuda a despejar Y1. La ecuación 3 nos ayuda a despejar C2. La ecuación 4 despeja D1. ¿Sí? Entonces ustedes pueden imaginarse que el procedimiento es más o menos es el que hace matemática. Ok, entonces ya tenemos la deducción uno. Damos Shift Enter. ¿Sí? Se carga el resultado que estamos viendo en pantalla. ¿Ya? Y de este resultado, ¿cuál me interesa? La regla, me va a interesar esta última, que es la regla del C2. Entonces, ¿cuál es? Si se fijan, el primer resultado, segundo, es el tercer resultado. Entonces yo de la deducción uno, corchete, corchete, ya saben que esto es para sacar un resultado de la deducción uno, saco el primer elemento, que es básicamente quitar los corchetes iniciales, y luego escojo el tercer resultado, y luego hago un reemplazo, recuerden slash punto es reemplazo, y la regla de asignación que está aquí, la reemplazamos por una igualdad, y nos queda la ecuación 5. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la ecuación 5, o sea, son los mismos pasos que hemos hecho para obtener esta ecuación, ¿no? Pero aquí está en términos de programación en matemática. Muy bien, entonces esta primera ecuación es bien interesante porque miren lo que nos está diciendo. Si quieren, volvamos acá. Esa ecuación que terminó siendo C2, bueno, esto de aquí era igual a, hagámoslo una vez más, ¿no? C1 más B1 más P1. Recuerden que Y1 es eso, ¿no? Y aquí se eliminaba este C1 con este C1. Y nos quedaba C2, disculpe, C2 igual B1 más P1. Ya. ¿Cómo podemos visualizar esto aquí? Lo que me está saliendo aquí es la interacción sectorial, dejando de lado las transacciones que se resuelven en el mismo sector. Esta eliminación de C1 significaba que el C1 se compra y se vende en el mismo sector. Entonces, lo que nos queda es una igualdad que nos dice interacciones entre sectores. O sea, este C2 que está aquí, que por cierto le puse 600, tiene que ser igual al B1 más P1 para que el mercado esté en equilibrio. O sea, este 600 que está aquí tiene que ser igual a 300 más 300. ¿Ya? Entonces ahí surge un resultado bien llamativo. ¿Sí? Bien llamativo. Este B1 más P1 que parecían inicialmente que no tienen ninguna relación con el sector 2, resulta ser que tienen que ser iguales, esta suma tiene que ser igual a la maquinaria utilizada en el sector 2, que en dinero representa $600, para que tengamos equilibrio en este mercado. Si esta igualdad no se cumplía y yo aquí ponía un 700, ya no había igualdad y ya no habría equilibrio en el mercado. El mercado hubiera estado en desequilibrio. ¿Ya? Entonces, esta es la primera cosa súper interesante que vio Marx. Marx llega a este resultado, Marx llega a esta ecuación, de hecho. Marx llega a esta ecuación, ¿sí? Solo para mostrarles que no estoy mintiendo, aquí está esa ecuación. O sea, esta de aquí, subamos el zoom. O sea, es justo esa ecuación, miren. Sino que, claro, Marx lo escribe de forma horrible. Dice B del sector uno más plusvalor del sector uno es igual al capital constante del sector 2. Usa números romanos. No me gustan esos números romanos aquí. Pero bueno, es la misma idea. Capital constante 2 igual a B1 más P1, pero él usa PB. Pero es la misma idea. O sea, ya en el capital Marx llegó a esa ecuación. Entonces, esa ecuación me está mostrando que elementos que originalmente parecían que no tenían nada que ver, resulta ser que tienen que igualarse si es que queremos que el mercado de medios de producción esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, tiene que cumplirse esa igualdad entre estos elementos, porque caso contrario, se desequilibra el mercado, ¿sí? Se desequilibra el mercado. Hubiera sobrado de, oferta o hubiera sobrado demanda y ya hubiera sido problemático. ¿Ok? Entonces, es un primer resultado súper interesante que nació apenas de, ni siquiera de las cuatro ecuaciones, porque solo usamos tres.
Usamos la ecuación 1, 3 y 4. No usamos la ecuación 2 todavía. ¿Ya? Entonces, esta es la condición, esta le podemos llamar la condición de equilibrio en el mercado de medios de producción. ¿Ya? Esta es la condición de equilibrio en el mercado de medios de producción que nos dice que hay una necesidad de que este C2 y este B1 más P1 sean iguales. Si queremos que todo se vuelva a producir en la misma escala. ¿Ya? Ok, sigamos. Veamos qué pasa en el otro mercado. Ya vimos qué pasa en el mercado de máquinas. Este es el mercado de máquinas. Vamos a ver qué pasa ahora en el mercado de alimentos. ¿Ya? Volvamos a tomar el esquema de una estrella. ¿Ya? Ya saben que son las ecuaciones 1 y 2, entonces no hace falta poner ni en matemática. No olviden, estas ecuaciones indican cómo el ingreso cubre gasto en máquinas, gasto en salarios y el sobrante ganancias en el sector 1 y lo mismo en el sector 2. Gasto en máquinas, gasto en salarios y el sobrante ganancias. Muy bien, ahora queremos que exista reproducción simple. Recuerden una vez más, reproducción simple es volver a crear todo en la misma escala, mismo tamaño, mismas proporciones, todo idéntico. Pero ahora no queremos que haya desequilibrio en el mercado de medios de consumo, o sea, en el mercado de alimentos. Ahora queremos que ese mercado se quede en equilibrio. Para eso, ¿qué necesitamos? Se necesita que el dinero que representa el consumo de los trabajadores y capitalistas de todos los sectores, que sería la demanda, porque ahora recuerden que ¿quién va a demandar alimentos? Trabajadores y capitalistas. ¿Ya? Eso tiene que igualar a los ingresos por la venta de la producción del sector 2. ¿Por qué el sector 2? Porque el sector 2 es el único que vende alimentos. Vamos acá. Volvemos a este esquemita. ¿Ya? Como está le he rayado bastante, voy a duplicar este esquema de acá, ¿ya? Bien, disculpe. Un segundo, para que no esté tan oscura la explicación ahora. Ya. Entonces, volvamos a escribir los valores, ¿no? Y los términos. Entonces, recuerden que estos son los ingresos del sector 1, que cubre C1, gasto en máquinas, B1, gasto en salarios, y P1, que son las ganancias. Sí, aquí estaba ganancias 1. Aquí estaba ganancias 2. ¿Ya? Este, en cambio, es gasto en máquinas del sector 2 más gasto en salarios del sector 2 más gasto en ganancias del 2. Tiene que ser igual a ingreso 2, que sería el ingreso por venta de alimentos. ¿Ya? Y en números, esto de aquí eran $1,000, que cubrían el C1, que era 400, más B1, que era 300, y más P1, que es 300. Y como ustedes saben, ahora ya tenemos una regla. Este 300 más 300 tiene que ser igual, si usa este B1 más P1, tiene que ser igual a C2 para que haya equilibrio en el mercado de máquinas. Entonces C2 tiene que ser 600 obligatoriamente para que haya reproducción simple. Más unos 100 de aquí, más otros 100 de acá, me daba en total 800. O vamos un poquito más. Bien, 800. Listo. Entonces ahora queremos que haya equilibrio, pero en el mercado de alimentos. Entonces pensemos, ¿quién va a comprar los alimentos? Y recuerden, es reproducción simple. Como es reproducción simple, si le vamos a poner, pongámosle por aquí RS para recordar que es reproducción simple. En reproducción simple, los trabajadores y los capitalistas consumen todos sus ingresos, especialmente los capitalistas no ahorran. Y bueno, los trabajadores nunca van a ahorrar en este modelo, ¿ya? Si los trabajadores no ahorran, ¿qué pasa? Que estos trabajadores del sector 1 van a comprarle alimentos al sector 2 porque es el único que vende alimentos, no hay más. ¿Quién más va a comprarle alimentos? Los trabajadores del mismo sector 2. Entonces, estos trabajadores van a comprar alimentos, obviamente. Si no tienen ahorros, van a gastar todo su dinero en alimentos. Pero ¿quién más va a comprar alimentos? Los capitalistas del sector 1, si no ahorran, ¿sí? Si todas sus ganancias la usan al consumo, también deben comprar alimentos al sector 2. ¿Sí? Y los capitalistas de acá del sector 2 también tienen que comprar alimentos a su propio sector. Entonces, al final, ¿cómo queda esta demanda? Resulta ser que los trabajadores del sector 1, ¿cuánto tienen? $300. Ellos van a gastar estos $300, ¿sí? Estas personas de aquí van a gastar sus $300 en alimentos. Los trabajadores del otro sector también van a gastar vueltas sus $100 en alimentos. Entonces tenemos 300 más 100.
Los capitalistas del sector uno van a gastar sus $300 de ganancia todo en alimentos. Entonces tenemos 300. Los capitalistas del sector 2 también van a gastar sus $100 de ganancia en alimentos. Entonces tenemos 100. Si hacemos la suma, ¿qué nos queda? 3 y 1, 4, 8. Entonces nos queda 800. ¿Sí? Y en símbolos, ¿qué sería esto? 300 eran los salarios de los trabajadores del sector uno, más 100 eran los salarios de los trabajadores del sector 2, más 300 son las ganancias del sector uno, más 100 son las ganancias del sector 2. Y esa sería la demanda de alimentos que le vamos a llamar demanda 2. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo surge una nueva estructura de demanda, que es la demanda en el mercado de alimentos. Los trabajadores demandan todo, con todos sus salarios, demandan alimentos, y los capitalistas, con todas sus ganancias, también demandan alimentos, porque estamos en el caso de reproducción simple, donde asumimos que no hay ahorro de los capitalistas. Entonces ellos gastan toda su ganancia en alimentos, que es la demanda 2. ¿Ok? Y de hecho, esa es la ecuación que tenemos aquí. Entonces, la demanda de medios de consumo va a ser una demanda 2 que es igual a B1 más B2. Esa es la demanda de los trabajadores. Demanda de los trabajadores en alimentos, si quieren, demanda 2 de trabajadores. Y P1 más P2 es la demanda 2 vuelta de los capitalistas. También en alimentos. ¿Ya? Ok, esta es la ecuación 6. Estamos continuando la numeración, ¿no? Entonces, esta es la ecuación 6. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos que haya equilibrio en el mercado de alimentos o de medios de consumo. Entonces, todo lo que vende el sector 2 tiene que demandarse. ¿Sí? Todo lo que vende el sector 2 tiene que demandarse. Entonces, ya pueden intuir que la ecuación de equilibrio, ¿cuál va a ser? Entonces, borremos. ¿Ya? Entonces, la ecuación de equilibrio es esta. La demanda de alimentos tiene que ser igual a todos los ingresos que obtiene el sector 2 de la venta de sus productos, que son precisamente alimentos. ¿Sí? Entonces, el equilibrio va a implicar que este sector 2, ¿sí? Que por cierto, ¿cuántos que vendía? Ah, 800, miren qué coincidencia, ¿no? Los $800 que vende el sector 2, que serían su ingreso, tienen que coincidir con los $800 de la demanda, que sí coinciden, ¿no? Y 2, que es 800. Entonces aquí estaríamos hablando de equilibrio en el mercado de alimentos o de medios de consumo. ¿Ya? Recuerden, no estoy llamándole mercado de máquinas al sector uno, productor de máquinas y productor de alimentos al sector 2, pero en realidad son medios de consumo en vez de alimentos y medios de producción en vez de máquinas. No se olviden, ¿ya? Estoy usando ese lenguaje solo para simplificar la exposición, porque si no se hace muy engorroso. Listo, entonces sigamos. Ahora, este ingreso 2, ¿qué cubría? Todo lo que está acá. O sea, este ingreso 2 cubre el gasto en máquinas del sector 2, los salarios del sector 2 y las ganancias del sector 2. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Este B1 que está sumando, o bueno, si quieren, pongámoslo así. Eh, en ambos lados puedo restar B2. ¿Sí? Se va a eliminar este B2. En ambos lados puedo restar P sub 2. Y por tanto se va a eliminar este P sub 2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que B1 más P1 es igual a C sub 2. Y resulta que es la misma igualdad que teníamos antes, solo que he cambiado el orden. Aquí estaba C2, acá abajo en cambio nos queda primero B1 más P1. O sea, volvimos a la misma igualdad. O sea, para que haya equilibrio en el mercado de medios de consumo o de alimentos, volvemos a toparnos con la misma condición de que B1 más P1 tiene que coincidir con C sub 2. O que este 300 más 300 coincida con este 600. Entonces miren este resultado muy notable, ¿no? Para que tengamos una situación de reproducción simple, o sea, que todo se vuelva a crear en las mismas condiciones, mismo tamaño, etcétera, es necesario que se dé esta igualdad y con esa igualdad se garantiza el equilibrio en los dos mercados, ¿sí? En los dos mercados. De hecho, aquí ustedes pueden ver que está justamente esta igualdad, que ya es lo que estábamos obteniendo antes, y aquí se eliminaría el B2 y P sub 2 con este B2 y P sub 2, y nos vuelve a quedar la condición de antes, solo que he cambiado el orden, ¿ya?
Tal como antes, esta eliminación, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa que se borren en esta igualdad estos términos? Entonces, volvamos aquí. ¿Qué significa que se elimine P sub 2 y P sub 2? Fijémonos, ¿dónde está B sub 2 y P sub 2? P2 y P sub 2 son estos dos términos que están aquí. Estoy ahorita resaltando, señalando. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles términos se están eliminando? Se están eliminando los consumos de trabajadores y capitalistas que se hacen en el mismo sector. Si quieren dicho de otra forma, los capitalistas contratan trabajadores en el sector 2. Estos trabajadores van a producir alimentos. Luego, estos mismos trabajadores van a comprar esos alimentos. Porque no hay más, o sea, no hay otro sector al que se le pueda comprar alimentos. Entonces, esta es una transacción que se da dentro del mismo sector. Y lo mismo pasa con las ganancias. Estos capitalistas obtienen ganancias de vender alimentos. ¿Y a quién le compran los alimentos? A los mismos capitalistas que producen alimentos. Si quieren, es como decir que los capitalistas se compran a sí mismos. Pero claro, recuerden que un sector en realidad tiene muchas empresas, ¿no? O sea, no es una empresa, es un sector. Entonces, dentro del sector hay muchas empresas. Entonces, unas empresas venderán alimentos a los capitalistas de otras empresas, pero siempre dentro del mismo sector. Entonces, esta eliminación que estamos viendo aquí significa que son transacciones que se están dando dentro del mismo sector y lo que nos sobra son las transacciones que se dan fuera de un sector y que implican la interacción con el otro sector. Entonces, volvemos a la misma igualdad. P1 más P1 igual a C2. ¿Ya? Este es un resultado, repito, notable, ¿no? O sea, a simple vista no se puede ver. Pero una vez que uno hace las ecuaciones, son muy básicas, o sea, pueden ver, en este curso hemos hecho cosas mucho más difíciles a estas alturas. Así que, colegas, supongo que esto no debería ser mayor problema. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que básicamente siempre obtenemos la misma condición para que haya equilibrio en todos los mercados de bienes. Verán, no estamos metiendo el mercado laboral. Todo es mercado de bienes, ¿no? Y tampoco estamos metiendo el mercado de dinero, ¿no? Porque asumimos que siempre hay el dinero disponible para poder hacer las transacciones y nada más. Listo. Entonces, ¿cómo obtendríamos esta nueva ecuación? El paso es parecido. La ecuación uno y 2 ya no necesitamos escribir en matemática. ¿Qué escribiríamos? La ecuación 6. Entonces, aquí pueden ver que está la ecuación 6 de uno igual a B1 más B2 más P1 más P2. La ecuación 7, que es el equilibrio en el mercado de alimentos, D2 igual a Y2. Luego aplicamos el solve con la lógica similar a la que hicimos en la anterior lámina. Y del solve nos va a dar el despeje de Y2, de 2 y C sub 2. ¿Sí? Y al final nos va a dar la deducción que le podemos usar para construir la ecuación 8. ¿Ya? Entonces veámoslo usted en el matemática para seguir avanzando. Pues aquí estamos en el matemática. ¿Ya? Entonces vamos bajando. Pues aquí está la ecuación 6. No está de más volver a escribir. Entonces la ecuación 6 recuerden que dice la demanda de alimentos es igual a lo que gastan los trabajadores del sector 1, lo que gastan en salarios, lo que gastan sus salarios los trabajadores del sector 2, todas las ganancias del sector 1 y todas las ganancias del sector 2, porque estos capitalistas no ahorran, solo consumen en alimentos. ¿Ya? Entonces es la ecuación 6. Shift, Enter, cargamos. La ecuación 7 que me dice que esa demanda tiene que ser igual a la venta del sector 2, que es el que produce y vende alimentos, o sea, demanda igual a oferta. Y también igual a ingreso. Shift, Enter, ya tenemos la ecuación 7. Y luego, ¿con qué completamos? Con la ecuación 2. ¿Cuál era la ecuación 2? La que decía que Y2 es igual. Escribámoslo exactamente como estaba, ¿no? Veamos cómo estaba aquí en matemática. Y2 primero. Ya. Disculpe. Entonces, ¿cómo está la ecuación? C sub 2 más B sub 2 más P sub 2 igual a Y sub 2. Ya saben, o sea, los ingresos cubren costos de máquinas, costos salariales y lo que sobra son ganancias. ¿Ya? Que es la ecuación 2. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que en la deducción, ¿qué hacemos? Usamos la ecuación 2, que es esta de aquí, usamos la ecuación 6 y usamos la ecuación 7. ¿Ya? ¿Y cómo se da entonces el procedimiento? La ecuación 2, estamos diciendo que me va a permitir despejar. Bueno, como pueden ver, esto ya es un poco cómo nos acomodemos, ¿no? La ecuación 2 va a despejar Y2. ¿Ya? La ecuación 2 nos permite despejar Y2. La ecuación 6, ¿sí? La ecuación 6 nos va a permitir despejar
si no me equivoco, d sub 2. ¿Ya? Y otra vez creo que me equivoqué. Dejen ver la ecuación 7. Sí, ven cómo me equivoqué aquí. Entonces, disculpen, ¿no? La ecuación 7 va a despejar de 2. No, y2, perdón. Y2. La ecuación 7 es la que despeja y2. Entonces, la ecuación 7 despeja y2. La ecuación 6 despeja de 2. La ecuación 6 despeja de 2. Y entonces la ecuación 2 tiene que despejar c sub 2. ¿Ya? Entonces, este estaba mal. Ya. Entonces, miren, la ecuación 2 permite que se despeje c sub 2. La ecuación 6 permite que se despeje d sub 2. Y la ecuación 7 permite despejar y sub 2. ¿Ya? Ya no voy a volver a hacer los despejes y ustedes pueden ver que es bien sencillo. Simplemente igualamos estas dos. O si quieren para ir en el mismo orden, ¿no? ¿Cómo sería? Eh, tengo esta ecuación de 2. La reemplazo aquí. De ahí obtengo y2. Y de y2 reemplazo acá. Entonces, ¿cómo me quedaría el resultado de todos esos reemplazos? Entonces sería c2. Espejo C2, no. C2 igual a Y2 menos B sub 2 menos P sub 2. O sea, C2 igual. Y2 es igual a D2, pero D2 a la vez es igual a B1 más B sub 2 más P sub 1 más P sub 2. Sí, o sea, lo que estamos haciendo es que este Y2 es igual a este Y2, que es D2, y este D2 es B1 más B2 más P1 más P sub 2. En vez de Y2 tengo eso, menos B2 menos P sub 2, ¿ya? Y es lo mismo, o sea, diferentes formas de hacer lo mismo. Se va el B sub 2, se va el P sub 2, y tengo la igualdad C2 igual P1, perdón, B1 más P1, ¿sí? Ya, listo. Y es lo que nos queda al final, ¿no? O sea, hacemos esta deducción, damos Shift Enter, y nos queda, ¿no? Al final, C2 igual a P1 más B1. O bueno, regla de asignación. Entonces ya saben, en la ecuación 8 sacamos de esta deducción 2 el primera llave, la eliminamos y luego tomamos el tercer término. Primer término, no, segundo término, no, tercer término. Y cambiamos, o sea, hacemos reemplazo de esta regla de asignación por igualdad y nos queda este igual. Y esta es la ecuación 8. ¿Sí? Listo. Tal vez la única desventaja es que no nos quedó en el orden que hubiéramos querido, o sea, al revés, nos quedó en el mismo orden, pero es lo de menos. Matemáticamente es lo de menos. Muy bien, entonces mi recomendación para saber cuánto han asimilado de esta primera parte, intenten hacer estos despejes a mano. Traten de sacar a mano, ¿sí? Estos resultados de las ecuaciones. Se me trabó, ya. Traten de sacar a mano estos resultados, la ecuación 8 y también traten de sacar el resultado de la ecuación 5 a mano. Sí, esa es mi recomendación. Traten de sacar a mano esos resultados, son muy fáciles. Matemáticamente son sumas y restas. ¿Sí? Y luego traten igualmente de replicar los pasos del matemática. Como son súper básicos, entonces apenas resuelven un sistema de ecuaciones, entonces ahí ustedes pueden verificar cuánto han logrado ya asimilar y cuánto están empezando a manejar en matemática. A estas alturas, esto debería serles relativamente sencillo. Si todavía tienen complicaciones, necesitan mejorar su uso de la matemática. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces, hagamos ahora una reflexión un poco más económica, porque volvimos a obtener lo mismo. O sea, obtuvimos que C2 es igual a B1 más P1. O sea, y eso es, ¿por qué es? O sea, no hay a dónde ir. O sea, es simplemente un despeje algebraico, son sumas y restas. No hemos hecho ni una derivada aquí. Entonces, por ende, para que exista equilibrio en todos los mercados, y tal vez aquí habría que aclarar que son de bienes, ¿no? En todos los mercados de bienes, ¿sí? No hemos metido el mercado de trabajo, ni de fuerza de trabajo, ni hemos metido el mercado de capitales, no hemos metido eso. Solo estamos hablando del mercado de bienes. Entonces, para que exista equilibrio en todos los mercados de bienes, al mismo tiempo que se reproduce el capital a nivel sectorial en las mismas magnitudes y proporciones, reproducción simple, ya saben que esto significa reproducción simple. Entonces, vamos a poner ahí entre paréntesis reproducción simple, ¿ya? Se debe cumplir una misma condición, ¿sí? Qué bárbaro, de aquí tengo unos problemas de numeración, discúlpenme, ¿no? Es la 5 y la 8, ¿no? 5 y 8. Las expresiones 5
y 8. Mil disculpas. Lo que pasa es que tenía una versión un poquito más complicada del modelo, pero ya le simplifiqué lo que más pude. Entonces al final nos queda esta misma condición, ¿ya? Entonces, colegas, esta ya le podemos poner un nombre y le vamos a llamar la condición básica de equilibrio en reproducción a escala simple. ¿Sí? Entonces, no hay a dónde perderse. Es una condición súper sencilla que ustedes pueden sacar, sea con el equilibrio en el mercado de máquinas o con el equilibrio en el mercado de alimentos. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos equilibrios les va a dar la misma condición, que es, como pueden ver, simples reemplazos y eliminar términos. ¿Bien? Entonces, esta interpretación, esta ecuación, esta condición puede interpretarse desde el equilibrio en cada mercado. ¿Ya? Entonces, verán, aquí yo estoy tratando un poquito de hacer lo que hace Marx, un poquito, no mucho. Marx, él analiza paso a paso cada una de estas transacciones y llega a esta condición de igualdad, pero él trata de explicar los flujos a detalle, o sea, cómo es que se da esta conexión intersectorial. Nosotros no vamos a hacer eso. Si ustedes quieren, pueden leer el Capital, ahí tienen el material disponible, aunque no les recomiendo porque, o sea, si tienen tiempo y tienen dudas, con gusto pueden leerlo, pero no les recomiendo mucho porque tal vez nos perdemos en mucho detalle. Es mejor ver la imagen a gran escala. O sea, a gran escala el resultado es este. O sea, esta es la igualdad, que es una conexión sectorial clarísima. O sea, un elemento del sector 2 tiene que coincidir con la suma de otros elementos del sector uno, obligatoriamente. Caso contrario, se desequilibran los mercados y si se desequilibra el mercado, puede surgir una crisis. Ok, entonces hagamos la interpretación de esto. Equilibrio en el mercado de medios de producción. Ya, entonces, recuerden que en el mercado de medios de producción la ecuación nos quedó en este orden. Aquí el orden va a ser importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Dice, los salarios y las ganancias del sector uno, que es este B1 más P1, este es el lado de los ingresos. ¿Sí? Estas ganancias y estos salarios se cubren con la venta de medios de producción al sector 2. ¿Ya? O sea, en otras palabras, vendiéndole máquinas al sector 2, se cubren los salarios y las ganancias del sector uno. O sea, ahí pueden ver que hay una primera conexión. O sea, hay que venderle máquinas al sector 2, o sea, a este sector que produce alimentos, hay que venderle máquinas. Eso estaba arriba mejor. ¿Ya? Entonces, a este sector 2 que produce alimentos, hay que venderle máquinas y con esas máquinas cubrimos los salarios y las ganancias del sector uno. ¿Sí? No es nada del otro mundo, pero es ya una conexión sectorial. ¿Sí? Entonces esto ya nos deja en claro que hay una conexión sectorial. El sector uno tiene que venderle máquinas al sector 2. Por otro lado, ¿qué nos dice el equilibrio en el mercado de medios de consumo? Ahí vuelta si ven que está al revés la igualdad. Entonces, ¿qué dice? El capital constante del sector 2, o sea, las máquinas del sector 2, se cubre con la venta de medios de consumo al sector uno. Dicho en otras palabras, el sector 2 tiene que venderle alimentos a los trabajadores y capitalistas del otro sector para poder comprar sus máquinas. ¿Sí? O sea, dicho en otros términos, volviendo a vuelta al esquemita más abajo, el sector 2 está obligado a venderle alimentos al sector uno. O sea, ¿qué alimentos? Estos de aquí, o sea, a estos dos. Este sector 2 está obligado a vender alimentos a estos dos grupos, ¿sí? O sea, este sector tiene que vender estos alimentos a estos dos grupos para poder cubrir sus máquinas, ¿sí? Esto es interesante, ¿verdad? Esta segunda interpretación es interesante porque piensen por un momento que el sector 2 es un país periférico, un país capitalista periférico. Este país capitalista periférico estaría obligado a venderle sus alimentos o una parte de sus alimentos a los trabajadores y capitalistas del país central, si quieren, este es el país poderoso central o del norte, para poder comprar sus máquinas. Entonces aquí ven que hay una dependencia también, ¿no? O sea, es doble la dependencia aquí. O sea, el sector uno depende del sector 2 y el 2 depende del uno. Hay una interdependencia. Esto si quieren se podría llamar una interdependencia. O sea, es una dependencia mutua, ¿no? Interdependencia. Interdependencia. O sea, ambos sectores dependen el uno del otro para poder mantener su reproducción a escala simple. Entonces ahí necesariamente hay una conexión sectorial, ¿no? Muy bien, entonces, en resumen, hay reproducción simple
cuando el capital constante del sector 2 iguala al consumo de trabajadores y capitalistas del sector 1. Punto. Y repito, esta es la condición que encontró Marx, pero Marx, repito, hace un análisis muchísimo más minucioso de cada una de las transacciones, que no es que esté mal, pero tal vez nos hace perder de vista la gran imagen, ¿no? El gran resultado. Ok, hasta aquí es donde Marx llega con la reproducción a escala simple y bueno, otros detalles que él menciona. Ahora, vamos a dar un pasito adicional, sí, vamos a dar un pasito adicional, y es que vamos a interpretar o reinterpretar la reproducción simple desde otra perspectiva, ya que esto tal vez le va a ser un poco más interesante. Esta condición básica, esta condición básica de equilibrio en la reproducción simple, esta C2 igual a B1 más P1, la podemos representar en un esquema gráfico con las siguientes características. ¿Ya? Entonces pensemos que vamos a hacer un esquema gráfico en donde vamos a poner con círculos a los componentes de la producción que se compran y venden en un mismo sector, dentro de un mismo sector. Entonces piensen que tenemos el C1 y el B1 más P2 y el B2 más P2, y estos se compran y se venden en el mismo sector. Sí, estos se compran y se venden en el mismo sector, no se compran y venden en otro sector. ¿Ya? Entonces los vamos a poner en círculos. Y podemos poner en cuadrados, o mejor dicho, rectángulos antes que cuadrados. Cambiemos nomás que quede el nombre bien, ¿no? Con rectángulos, ¿ya? A veces soy un poco temático en eso, disculparán, ¿no? Lo que pasa es que tarde o temprano esto tiene que volverse un libro, entonces siempre que le hago mejoras es lo bueno para que se ahorre trabajo a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner en cambio? Con rectángulos, se representa con rectángulos a los componentes de la producción que se compran o venden entre diferentes sectores. Y ahí viene que el B1 y P1 y el C2 se compran y venden en diferentes sectores. Entonces aquí pueden empezar a sentir esa idea de que aquí hay una suerte de interacción en posible red. Porque si uno pensara en términos de dinero, ¿cómo sería? El dinero que está, digamos acá, el dinero que representa las máquinas del sector 2, tarde o temprano tiene que fluir y volverse dinero que representa ingresos en salarios y ganancias del sector 1. O sea, el dinero está fluyendo entre estos dos términos, estos dos rectángulos. Y a su vez, el dinero podríamos pensar que se está quedando, ¿sí? En, en compra y venta de máquinas en el mismo sector 1 o compra y venta de alimentos en el mismo sector 2. Entonces, esto como que nos da una primera idea de cómo está fluyendo el dinero, los ingresos de la economía. Entonces, tenemos recursos que están fluyendo entre dos sectores y hay otros recursos que se puede asumir que están quedándose en un mismo sector, ¿ya? Obviamente que la interacción es más compleja, pero esto nos da una primera pista, o sea, de que hay un flujo de dinero ahí bien interesante. Entonces, ¿cómo se puede romper los equilibrios? Obviamente que los equilibrios se van a romper si aquí, en esta conexión entre los dos sectores, hay alguna falla. ¿Cómo se vería una falla? Tomemos cualquiera de estos dos esquemas para ejemplificar una falla, ¿no? Volvamos a tomar este de aquí, digamos, volvamos a copiarle, ¿ya? Lo voy a poner más abajo. Vamos a ejemplificar qué pasa, cómo sería un escenario en donde esto falla. ¿Ya? Entonces va ahora sí mucho más rápido. Esto es C1 más B1 más P sub 1 igual a Y1. Y esto es C2 más B sub 2 más P sub 2 igual a Y2. En números, esto si no me equivoco era 1000 igual a, creo que esto era 400 más 300 y más, voy a mover esto un poquito más para la derecha, más otros 300. ¿Ya? Entonces yo sé por la reproducción, por la condición de equilibrio de reproducción simple, yo sé que B1 más P1 tiene que ser igual a C2, entonces aquí tiene que obligatoriamente ser 300 más 300, 600, y el resto no importa mucho, entonces aquí era 100, 100, y me quedaba esto igual a 800. Muy bien. Entonces, ¿cómo podría fallar la situación? Pongamos un ejemplo fácil. ¿Qué tal si en el sector 1 deciden explotarle más a los trabajadores? Digamos que hay un ejército laboral de reserva que no aparece en este modelo. Eso lo veremos luego, ¿ya? Pero
Hay, o sea, existe. Sabemos que hay un ejército laboral de reserva por los modelos que vimos antes. ¿Qué tal si este ejército laboral de reserva ejerce cierta presión, le debilita a este trabajador y hace que este salario baje? Entonces, digamos que ahora, en vez de obtener un salario de 300, aquí solo se obtiene 200. O sea, digamos que hay una nueva situación con un salario que se cayó, y entonces en vez de 300, digamos que tenemos 200. Y el resto se queda intacto. Ceteris paribus, la típica, ¿no? O sea, dejamos el resto constante. 400 más 200 más 300. Y entonces este ingreso ya no es de 1000, es de 900. Y como hemos dicho que todo se queda constante, en cambio aquí no hacemos nada. De hecho, le voy a copiar literal tal como está. Ya, ¿es viable en este caso la reproducción simple? ¿Qué sucede? Sucede que estos trabajadores del sector uno han recibido menos salario del que debían recibir si queríamos mantener los equilibrios en los mercados. Entonces, ¿qué nos dice la intuición? Que estos trabajadores que tienen menos consumo van a afectar a la demanda de alimentos. ¿Cuál es la demanda de alimentos? Es la 2. ¿Se acuerdan? Demanda 2, que es la demanda de los trabajadores, B1 más B2, más la demanda de los capitalistas que gastan toda su ganancia en alimentos, P1 y P2. ¿Qué es lo que estamos provocando? Estamos provocando una caída del salario del sector uno. Entonces, como en el sector uno se está cayendo el salario, ¿sí? Ahora nuestra demanda es de, en vez de ponerle 300, ahora la demanda de los trabajadores del sector uno es 200 y el resto no cambia, ¿no? El resto sigue siendo aquí más 100, más P1 es 300 y más P sub 2 que es 100. Entonces aquí sería 3, 6, 7, 8, 9, si no me equivoco. Antes, ¿cuánto era? Eh, perdón, estoy haciendo barbaridades, disculpe. 3 y 1, 4, 5, 7, 700. Entonces, pues, obviamente, como tenía que ser, si bajaron los salarios en los trabajadores que producen máquinas, esos trabajadores van a demandar menos alimentos y cae la demanda de alimentos. Pero, ¿sí? El sector 2 necesita vender 800 para poder garantizar su reproducción a escala simple. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La demanda 2, que es 700 en este nuevo escenario, resulta que es menor, ¿sí? Es menor al ingreso 2, que es de 800. Entonces, ¿qué pasa? Que el mero hecho de haberle bajado los salarios a los trabajadores del sector uno está provocándole problemas al sector 2, porque estos trabajadores se supone que le compraban alimentos al sector 2. Pero si el sector 2 ve que ahora estos trabajadores tienen menos ingresos, entonces el sector 2 está presionado a bajar también estos ingresos. Y si no se quiere desequilibrar más las cosas, la pregunta es ¿dónde se da esa baja? ¿Ya? ¿Dónde se da esa baja? Uno podría decir, bueno, se bajan las ganancias del sector 2, ¿ya? Pero hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que esa condición que teníamos no solo debía cumplirse para el mercado de alimentos, sino también para el de máquinas. O sea, tarde o temprano, esa caída de ingresos va a provocar que los capitalistas del sector 2 ya no puedan comprar todas las máquinas que querían. Y entonces miren cómo un impacto en los salarios del sector uno en los salarios del sector uno hace que la capacidad de venta del sector 2 se limite, ya no puedo vender todos los alimentos que quería porque estos trabajadores ya tienen menos sueldo, y como ahora tengo que vender menos alimentos, lo más probable es que voy a comprar menos máquinas y ya no hay reproducción simple. Se acabó la reproducción simple. Entonces miren cómo puede surgir una crisis, pero ya no es una crisis cíclica. Claro, si metiéramos el ejército laboral de reserva puede volverse cíclico esto, pero más que una crisis cíclica es una crisis por desequilibrio sectorial, ¿sí? Una crisis por desequilibrio sectorial. Entonces eso es súper interesante, o sea, basta con que falle esta conexión y ya podemos estar hablando de que los mercados de bienes se van a desequilibrar y al desequilibrarse van a empezar a hacer que todos los sectores ya no puedan crecer, ya no puedan mantener sus mismas proporciones, ¿ya? Entonces, eso se complica, ¿no? Por cierto, este esquemita lo tomé a partir de Nikitin, o sea, es del libro de Economía Política de Nikitin. Nikitin tenía triángulos en vez de cuadrados, si no me equivoco, pero bueno, es lo de menos. Entonces, ahora, este esquema está muy bien para representar la intuición básica, ¿ya?
Pero podemos ir todavía más lejos, ¿ya? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una herramienta o una representación que le vamos a llamar la representación de flujos monetarios, ¿sí? De hecho, Marx consideró mucho el tema de los flujos monetarios en algunas intuiciones del capital, ¿no? Solo pensemos, aquí hay dinero que está circulando. Hay dinero que está circulando y ese dinero que está circulando no es que en dos pasos está de aquí a acá. No es que de dos pasos está de C2 a B1 más P1. Hay algunos pasos intermedios que aquí no se ven, ¿no? O sea, aquí no podemos ver los pasos intermedios, pero ¿qué sucede? Miren, cae el salario. O sea, ¿cómo sería si nosotros hiciéramos un pequeño esquemita de resumen de este ejemplo que hemos puesto? Si cae el salario, al caer el salario, ¿qué puede pasar? Cae la demanda de alimentos. Este es el salario del sector uno, ¿no? Cae la demanda de alimentos del sector 2. Al caer la demanda de alimentos del sector 2, caen los ingresos del sector 2. Y al caer los ingresos del sector 2, puede caer la compra de máquinas del sector 2. Entonces, miren cómo es una reacción en cadena, ¿sí? Cae salarios, cae demanda, cae ingresos, cae capacidad de compra de máquinas. Y por cierto, si cae la compra de capacidad de máquinas, eso después va a afectar a la demanda de máquinas, que es la demanda uno. Y después eso puede afectar a el ingreso del sector uno. Entonces, si ven, es una reacción en cadena, ¿no? Entonces, eso no se puede ver fácilmente en este esquemita porque es muy básico, ¿no? O sea, este es apenas un esquemita visual que se tiene en el libro de Nikitin. Entonces, para eso vamos a estudiar los flujos monetarios con más detalle, ¿ya? Entonces, en fin, ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, quiero mencionarles antes de nada que el esquema de reproducción que acabamos de estudiar y ese esquemita gráfico que hicimos permite formalizar algunas intuiciones de Marx sobre las crisis asociadas a las funciones de dinero de medio de circulación y de pago, justo lo que hemos hablado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en el ejemplo que estábamos mencionando, disculpen, ya. En este ejemplo que estábamos mencionando, pueden ver cómo la falla en los salarios, o sea, el hecho que cayeron los salarios de los productores de máquinas, de los trabajadores que producen máquinas, desencadena una reacción que va afectando a varias variables y eso provoca que tarde o temprano surja una crisis no solo en el sector inicial, sino en el otro sector. Marx no desarrolló a detalle esto en un modelo, pero sí tenía esa idea en mente. Y para ello les voy a mostrar la siguiente cita, para que veamos que Marx, por eso es que yo creo que Marx, pese a no haber hecho los modelos que tenía en mente, y algunos sí los intentó. En esto de los esquemas de reproducción hizo muchas cosas que no salieron publicadas, pero la intuición creo yo que es más valiosa incluso, porque miren lo que dice Marx. La posibilidad de la general de las crisis, o sea, aquí está metiendo la palabra crisis, viene dada en el proceso mismo de la metamorfosis del capital y además de un doble modo en la medida en que el dinero funciona como medio de circulación. Recuerden que una de las funciones del dinero es justamente servir para la compra y la venta, y esa es la función de medio de circulación. Y en la medida en que funciona como medio de pago, ¿para qué servía el dinero como medio de pago? O sea, para pagar deudas o para pagar compras pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Marx tenía bien clara la idea de que puede surgir una crisis, no sé si la posibilidad general, esto no me gusta, o sea, no sé si general, pero puede surgir una crisis en el momento que el capital se está transformando, se está tomando diferentes formas y el dinero va cambiando mientras se va realizando las compras y las ventas y los pagos. Sí, esto es una cita del capital, ¿no? Entonces, ¿qué más dice Marx? Bueno, no es del capital esta cita, esta es una cita de otro texto que si no me equivoco, creo que son los Grundrisse, de un segundo, no, no son los Grundrisse, es otro texto. Ya les voy a ver la cita, ya vamos a ver la fuente, porque eso está citado en un artículo que yo escribí. Pero bueno, lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué más dice Marx? Si en el momento de venderse la mercancía, este párrafo es genial. O sea, este párrafo, así como Marx tiene cosas que no me convencen, este párrafo es totalmente convincente a mi parecer. Si en el momento de venderse la mercancía no vale lo que es su valor, o sea, si pasa algo con el valor de la mercancía, en el momento en que el dinero funciona como medida de valores y por tanto como medida de las mutuas obligaciones, no será posible saldar la obligación con el importe de la venta de la mercancía, ni podrán saldarse, por tanto,
toda la serie de transacciones que retroactivamente dependen de esta. Ya, la redacción no es bonita, pero simplifiquemos. Si al momento de venderse la mercancía surge algún problema con el dinero, ¿sí? En su función de medida del valor, entonces se va a dar un problema en todas las mutuas obligaciones o ventas posteriores. O sea, todas las obligaciones que siguen no se van a poder saldar, ¿sí? Y tampoco podrán saldarse las transacciones que continúan, ni que dependen de estas, para adelante o para atrás. O sea, es este efecto en cadena, sino que Marx lo está diciendo en términos más generales. Pero aquí, ¿qué podemos decir? Si falla la venta de la fuerza de trabajo como mercancía, o sea, si empieza a caer el salario, recuerden que la fuerza de trabajo también es mercancía. Si cae la fuerza de trabajo como mercancía, cae su valor, o no se la logra vender a su valor, o sea, los capitalistas le empiezan a sobreexplotar al trabajador y le pagan menos de lo que realmente deberían pagarle, eso desencadena una reacción que puede afectar a toda la serie de pagos continuos, los que le siguen. Y toda esa afectación puede generar un problema de crisis. Y si la mercancía no puede venderse en un determinado plazo, aunque su valor no haya cambiado, no podrá el dinero funcionar como medio de pago. Esa es otra cosa bien interesante que eso sí no está en este modelo, que algún día habría que pensar cómo incorporar, el tiempo. No solo es un tema de que no le paguen o le paguen menos al trabajador. ¿Qué tal si al trabajador sí le pagan, pero a destiempo? O sea, ¿qué tal si no le pagan este año y le pagan el siguiente año? Pero el trabajador necesita seguir trabajando, entonces decide quedarse ahí. Entonces, solo ese desfase temporal, el hecho que se le pague más tarde al trabajador, también ya puede trasladar un problema al sector 2, porque el sector 2 se va a quedar con alimentos que no le puede vender de inmediato a este trabajador. Y como ustedes saben, los alimentos tienen un problema de que no se pueden guardar para siempre. Entonces ahí surge otro lío, que es el tema temporal, que eso sí no está aquí, o sea, no les voy a mentir, el tema del tiempo no está incorporado en este modelo, pero algo sí está en el próximo modelo que vamos a ver, porque ahí vamos a ver un modelo de sobreproducción y ahí volverá a aparecer este tema. De hecho, aquí ya pueden ver un poco la idea de la sobreproducción. Una de las formas de estudiar la sobreproducción es asumir que los trabajadores reciben un salario tan bajo que no pueden comprar todo lo que se produce, ¿sí? Y si estamos en un mundo donde los trabajadores solo consumen un salario bajo, significa que ellos no pueden comprar toda la producción de alimentos y por tanto hay una sobreproducción de alimentos. Pero eso lo veremos más adelante. El punto es entonces que incluso la temporalidad también puede crear un problema de crisis en los pagos, ¿sí? Porque el dinero debe funcionar en plazos determinados, establecidos de antemano, ¿ya? Y cierra Marx este párrafo que igual no es una belleza de redacción, pero la intuición es tenaz, o sea, está ahí esa intuición de la crisis. Dice, pero como la misma suma de dinero funciona aquí para una serie de transacciones y obligaciones mutuas, se manifestará un estado de insolvencia no solo en un punto, sino en muchos puntos y por tanto la crisis. O sea, el mayor mérito de Marx es darse cuenta que el hecho de que falle una transacción en un punto no solo afecta ese punto, sino que afecta a muchos otros puntos y por tanto hasta puede generar crisis. Pero hay que ser claros en esto. Marx habla de una posibilidad. No está hablando de que ya eso va a llevar a una crisis. Porque, obvio, si es que se demoran un par de días en pagar el salario a estos trabajadores, eh, tal vez no es tan grave. ¿Sí? O sea, si es que solo se demoran un par de días, pero después les pagan, entonces tal vez no sea tan grave. Pero obviamente si no le pagan todo el año, ahí puede ser súper grave, ¿ya? O al revés, no es que no le pagan, sino que sí le pagan, pero le pagan menos. Si es temporal la caída, no es grave. Pero recuerden ustedes por el modelo de ciclos de Goodwin que a veces las caídas de los salarios pueden durar años. Sí, pueden durar años. Y si ese es el caso, o sea, si realmente es así, puede generarse un problema muy serio para el sector 2. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver que Marx tenía súper clara esta idea de que la cadena de transacciones es súper importante para entender la posibilidad de crisis, esa cadena de transacciones. Que claro, en el esquema que teníamos antes estaba muy simplificado, ¿no? O sea, aquí apenas estamos viendo que hay esta conexión, pero la cadena de transacciones es más compleja, ¿sí? Ahora, solo para no quedarnos con la duda, déjenme ver exactamente en qué texto cita esto Marx. Créanme que a veces con tantos textos y láminas y videos uno ya se pierde, ¿no? Entonces ahorita sí me quedé con la mente en blanco. Esto es Marx 1980. Esto está citado en el artículo que escribí, ¿no? Es Marx 1980.
Veamos Marx 1980 para no estar adivinando. Marx, no le encuentro, Marx 1980. Wow, hay que revisar bien eso. Pero no es el Capital. Ah, aquí está. Sí. Son los manuscritos económico-filosóficos, sino que aquí me he olvidado de actualizar la fecha. Son los manuscritos económico-filosóficos. Económico-filosóficos. Son un grupo de manuscritos que, claro, es 1863. Es un grupo de textos que Marx tenía como borradores del Capital. Es un grupo de textos que tenía como borradores del Capital, que penosamente muchos de esos textos no los usó. O sea, verán, para elaborar el Capital, Marx se demoró años y tenía un montón de borradores, pero un montón de borradores que nunca se publicaron. O sea, borradores que estaban mal escritos, a medias. Entonces, de esos borradores, Marx a duras penas avanzó a sacar el tomo uno del Capital. Y un montón de borradores no se usaron. Entonces, esto es parte de esos borradores, de los manuscritos económico-filosóficos, ¿sí? Por eso es que ni me acordaba de dónde era este texto. Pero es un texto clarísimo, ¿no? O sea, es una pena, por eso digo que Marx no logró, claro, es que también no podía hacerlo todo, pero tal vez si Marx se hubiera concentrado más en su obra económica y si se hubiera apoyado con más gente, quizá hubiéramos tenido un gran avance en el pensamiento económico, ¿sí? Y tal vez hubiera sido más difícil que muchos se olviden de Marx, porque Marx ha quedado olvidado por un montón de corrientes, ¿no? Ha sido olvidado por un montón de escuelas. Entonces, tal vez si Marx hubiera tenido apoyo de mucha otra gente y tal vez apoyo de algún matemático, entonces probablemente Marx hubiera logrado muchas más cosas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer, colegas? Vamos a replantear nuevamente la cuestión, pero vamos a armarle esta cadena de pagos de una forma mucho más visual. ¿Sí? O sea, por formalizar esta idea de Marx de la cadena de pagos, vamos a construir algo que vamos a llamar flujos monetarios entre sectores. Y para eso vamos a utilizar una propuesta que yo presenté en el articulito que estamos usando de referencia de esta clase. O sea, estas redes. O sea, vamos a construir redes en donde podamos entender mejor cómo se da la circulación del dinero y la transformación del capital de una forma a otra. Sí, o sea, vamos a construir este tipo de redes y lo vamos a hacer aprovechando las capacidades de matemática. O sea, con matemática nosotros podemos coger y armar este tipo de redes, en donde se ve mucho más compleja la circulación de dinero. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Entonces, pero esa es la fuente original. No sé si ustedes quieren ver la fuente original, es este artículo que me publicaron recién en el 2022. De hecho, sea de paso, antes de hacer el esquema, sepan que para llegar a este punto, experimentamos mucho con varios alumnos de la universidad, hicimos de la Universidad Central, ¿no? Varias clases previas en donde probamos diferentes modelos, etcétera, y por eso también creo que es justo agradecerles a todos esos alumnos y alumnas, puesto que ahora hemos logrado tener un mejor material de clase después de años de trabajo. O sea, esto es algo que ha tomado muchos años. En fin, entonces, consideremos para hacer este esquema lo siguiente. Entonces, ya dejemos de lado las palabras y vamos a la acción. Entonces, consideremos todo el sistema de ecuaciones que representa la reproducción simple, excepto los resultados. Entonces, recordemos que para armar el esquema de reproducción a escala simple, ¿qué necesitamos? La ecuación de ingreso del sector uno. Entonces, miren como aquí el ingreso, aquí es súper importante el orden. El ingreso va a terminar cubriendo, o sea, primero el ingreso llega a los capitalistas, tomen en cuenta eso, o sea, primero el ingreso está en manos de los capitalistas y luego los capitalistas usan ese ingreso para cubrir los costos de medios de producción, que es el C1, más los salarios, que está en B1, y más lo que le queda a los capitalistas, que son las ganancias. Entonces, miren cómo fluye el dinero. Entonces, en esta ecuación, por ejemplo, el dinero originalmente toma la forma de ingresos por la venta de mercancías. Luego esos ingresos se usan para cubrir los costos de máquinas, luego se usan para pagar salarios y luego se usan para pagar ganancias. Entonces aquí hay un orden. El flujo de este dinero tiene un orden. Primero es ingreso, luego es salarios, por ejemplo. No es al revés. O sea, no se puede pagar a los salarios si no hemos obtenido los ingresos. ¿Por qué podemos decir eso? Por nuestro supuesto de que se pagan los salarios al final de la producción. Pero de hecho es así, ¿no? O sea, el flujo de dinero tiene que ir así.
Al menos en un ejemplo básico, ¿no? Si metiéramos sistema de crédito, esto sería mucho más complicado, o sea, si es que hubiera como pedir prestado, porque ahí las empresas podrían pedir prestado sin necesidad de tener dinero, pero no vamos a meter eso en este modelo, ¿no? Lo mismo pasa en el sector 2. Los ingresos que originalmente los capitalistas obtienen por la venta de alimentos, luego sirven para cubrir sus costos, para pagar salarios y para dejar el sobrante como ganancias. Luego, ¿qué más teníamos? Esos costos o ese dinero que representa a los costos de las máquinas del sector uno y el sector 2 se vuelven demanda efectiva. O sea, demanda, pero antes de ser demanda, primero eran estos gastos. O sea, estos gastos pasan a ser demanda. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Por eso es que está en este orden. O sea, estos gastos pasan a ser demanda. O sea, estos sectores saben que tienen que gastar esto y como saben que tienen que gastar C1 y C2, pasan a demandar de uno. ¿Sí? Luego, esa demanda se vuelve ingreso para el sector uno. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver cómo está fluyendo el dinero. Entonces, miren, primero el ingreso cubrió C1. Luego C1 se volvió demanda. Luego la demanda se vuelve otra vez ingreso y el ingreso otra vez se vuelve C1. O sea, empieza a surgir un flujo en donde el dinero toma diferentes formas. Toma primero la forma de ingreso, luego toma la forma de gasto en máquinas, luego ese gasto en máquinas toma la forma de demanda, luego esa demanda toma la forma de ingreso otra vez y va fluyendo. Claro, esto pasa en el tiempo, ¿no? No es que todo esto pase en un mismo periodo, esto pasa en diferentes periodos, ¿ya? Ese tal vez es el detallecito que habría que pensar a futuro, o sea, cómo meter el tiempo, pero de una forma mucho más compleja, ¿no? O sea, saber que el ingreso de hoy sirve para cubrir los gastos de máquinas de hoy. Luego, esos gastos de máquinas de hoy sirven para demandar máquinas mañana que voy a reponer. Y eso otra vez se vuelve ingreso y así, ¿no? Pero olvidándonos un momentito del tema temporal, porque es reproducción simple, en definitiva estamos analizando el flujo de dinero, ese sería el flujo, ¿sí? Entonces ese sería el flujo. Algo parecido podemos pensar si decimos, ok, este ingreso cubre, perdón, bueno, es que vamos al resto de ecuaciones. De una vez pongamos la otra ecuación, que es la ecuación 6. Entonces aquí estaba la 1, 2, 3, 4. La 5 no queremos porque es simplemente la resolución de estas ecuaciones. La 6 en cambio, sí queremos porque esta nos dice cómo se comporta otra demanda. Tenemos unos gastos unos ingresos que inicialmente son salarios, otros que son ganancias, y esos ingresos pasan a transformarse en demanda de alimentos. Entonces, bien, o sea, lo que antes era ingreso pasa a transformarse en demanda de alimentos. Y luego esa demanda de alimentos pasa a transformarse otra vez en ingreso, pero del sector 2. ¿Ya? Entonces pensemos ahora en este otro ejemplo. Digamos que tengo ingresos del sector 2. El sector 2 con esos ingresos cubre salarios de los trabajadores del sector 2. Luego, los trabajadores del sector 2 con esos ingresos, así van. Luego, los trabajadores del sector 2 con esos ingresos cubren o pueden demandar alimentos. Luego, esa demanda de alimentos se vuelve ingreso para el propio sector 2 y luego el sector 2 con esos ingresos puede volver a cubrir los salarios del sector. Y ese forma otro flujo. Entonces ahí pueden ver cómo van surgiendo diferentes flujos, que no son las únicas opciones, ¿no? Podrían darse una mezcla de flujos, ¿ya? Pero básicamente este es el orden que al menos a mi parecer permite entender mejor cómo está fluyendo el dinero de una forma a otra, o sea, cómo se va transformando el dinero o, como decía Marx, cómo se está dando la metamorfosis del capital, ¿ya? Entonces aquí Marx habla de la metamorfosis del capital, que es esta transformación del dinero de una forma a otra, a mi parecer, ¿ya? Claro, habría que conceptualizar mejor capital en este contexto, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos estas ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer con estas ecuaciones? Vamos a construir una red de flujos monetarios, ¿sí? Vamos a construir una red de flujos monetarios. Voy a explicar esa red en un segundo, solo les pido que un momentito me desconecte el video y continuamos, ¿ya? Un segundo, por favor. Listo.
A todos quienes están viendo el video, mis disculpas, un pequeño salto que toca hacer cada cierto tiempo. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo podemos tomar esa idea que estábamos indicando de cómo van los flujos de una forma a otra, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos eso transformarlo en un esquema gráfico, ¿sí? Porque ahorita lo que hicimos es una cosa más intuitiva, pero vamos a transformarlo en un esquema gráfico, ¿ya? Entonces, para ello, tomemos en cuenta que en estas ecuaciones, el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo de cada una de estas ecuaciones indica el origen de un flujo monetario, mientras que el lado derecho indica su destino, ¿sí? O su forma inicial y su forma final. Forma inicial, forma final. Y va fluyendo, ¿no? Entonces el dinero va fluyendo, ¿ya? Por ejemplo, entonces aquí vamos a analizar un poco estas ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones uno y 2 indican que el dinero que originalmente tiene la forma de ingresos, aquí voy a poner y subir, pero ya saben que sería I igual uno o igual 2. Entonces, el dinero que originalmente toma la forma de ingresos obtenidos por los capitalistas del sector I al vender sus mercancías, pasa a la forma de costos y ganancias asociados al capital constante, salarios y ganancias, obviamente. Entonces, aquí pueden ver que surge el Y inicialmente, que es ingresos, se transforma en costos de capital constante. Luego, otra vez este Y se transforma una parte, no, no todo, no. Esto por si acaso no es una transformación completa, no es que todo el ingreso se transforme en C, es una parte. Ya, esta flechita solo indica que una parte de Y se transforma en C. Otra parte de Y se va a transformar en el pago de salarios y otra parte de Y se va a transformar en ganancias. ¿Ya? Entonces tenemos estas tres transformaciones del dinero. Tenemos estas tres transformaciones del dinero. Ya nos dan la primera pista de cómo va a ir esta red o esta interacción, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que de este punto van a surgir tres conexiones para estos tres elementos, ¿ya? Sigamos. Entonces tenemos otra vez el sistema de ecuaciones. Ahora, en la ecuación 3, ¿qué dice? La ecuación 3, ya analizamos la 1 y 2, ¿no? Entonces, en cambio, la ecuación 3 indica que el dinero que representa a los costos de medios de producción de cada sector pasa a la forma de demanda efectiva en el mercado de medios de producción. Lo que decíamos, este C1 se transforma en demanda. O sea, los capitalistas que están reponiendo sus costos de máquinas tienen que comprarle al sector uno, pero para ello primero tienen que demandar, o sea, van a demandar en el sector uno. Y lo mismo pasa con los capitalistas del sector 2. Ellos también necesitan máquinas y también van a demandarle al mismo sector uno. Entonces ahí surge esta conexión en donde hay un pequeño error, porque no sería CI, sino de, perdón, aquí no sería de I, sino de uno. ¿Ya? Disculparán que a veces hay pequeños errores en las láminas. Pero bueno, mejor los vamos corrigiendo al paso. Entonces aquí sería d uno, ¿no? O sea, CI indica que es C1 y C2, pero D tiene que ser siempre d uno, porque es el único sector, perdón, es el único mercado que vende máquinas, es el mercado uno, el mercado que tiene la demanda uno. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ecuación 3. La ecuación 4 simplemente nos dice que la demanda se transforma en ingreso, ¿no? En ingreso, ¿no? Pero bueno, ya vamos a esa. Vamos a la ecuación 6. La ecuación 6 sugiere que las sumas de dinero que representan a salarios y ganancias pasan a la forma de demanda efectiva en el mercado de medios de consumo. O sea, en el mercado de alimentos, los salarios de los trabajadores, sí, los salarios de los trabajadores se van a volver demanda efectiva 2 y también las ganancias de los capitalistas se van a volver demanda efectiva 2. ¿Sí? Pues aquí sí está bien. Es esto, ¿no? O sea, esto que está aquí y que está acá, ¿no? O sea, los salarios del sector uno y 2, por eso está ahí, para indicar que es uno y 2, se transforman en demanda de alimentos y también las ganancias del sector uno y 2 se transforman en demanda de alimentos. Bien, entonces ya tenemos esas conexiones y obviamente podemos deducir que las últimas son las más fáciles porque no está nada más que dicen. Por último, las ecuaciones 4 y 7, limpiemos un poco esto. ¿Ya? Por último, las ecuaciones 4 y 7, que indican que el dinero que originalmente muestra la forma de demanda efectiva deviene o se transforma en ingreso por la venta de la producción de cada sector. O sea, vienen los demandantes, le compran a los capitalistas y se transforman en ingresos que pueden volver a usar para darle vida a todo el flujo de dinero. ¿Sí? Esto de aquí, colegas, es lo que se dice en el artículo. O sea, en este articulito que está acá.
Sí, aquí se vuelve a explicar todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, aquí está la misma explicación prácticamente. ¿Ya? O sea, esta es la fuente original, si es que en un caso quieren leerla, ¿no? Pero es casi la misma explicación. Entonces, cada una de estas flechitas que hemos estado sacando, ¿sí? Cada una de estas, o sea, cada flujo monetario que hemos obtenido puede tomarse como un enlace direccionado en una red cuyos nodos, y aquí los nodos también he de poner en negrilla, disculpen, cuyos nodos representan, eh, ¿ya? Cuyos nodos representan las diferentes formas del dinero en reproducción simple. O sea, en reproducción simple, el dinero puede tomar la forma de capital constante, capital variable, ganancias, demanda efectiva e ingresos. Son las formas que puede tomar, no hay más. O sea, si se fijan, son todas las formas que pueden tomarse. Y de diferentes sectores, no uno o dos. ¿Ya? Para entender esta red, de hecho les voy a dejar con la intriga, podemos dejar eso para el próximo video, ya para que quedemos intrigados de cómo se hace la red. Solo para ir terminando, ¿no? En una red, sí, si quieren una red, básicamente es un conjunto de nodos, ¿sí? Estos serían los nodos que están conectados a través de enlaces. No, está horrible ese enlace azul. Pongámosle un enlace amarillo ahí, ¿sí? O sea, a través de enlaces. Y si los enlaces nos dan un punto de origen y un punto de destino, son enlaces direccionados, ¿sí? Son enlaces direccionados. Entonces aquí no hay mucho que perderse, o sea, las redes son un esquema muy general, colegas. O sea, una red es básicamente cualquier estructura en donde ustedes tienen unos nodos, unos puntos, y tienen un enlace que les conecta, que puede ser un enlace direccionado si es que tenemos un punto de origen y un punto de destino, o un enlace no direccionado si no tuviéramos punto de origen ni destino, sino solo una conexión. Pero en este caso son claramente direccionados, ¿no? Porque es flujo de dinero. O sea, es flujo de dinero que va de un punto a otro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ya en el próximo video? Porque ya está ya bastante largo este video y ya la hora se acerca de terminar. Vamos a ver cómo construir estas redes. Sí, vamos a ver cómo construir estas redes y vamos a ver cómo esa red toma una complejidad bien interesante que nos va a permitir hacer análisis posteriores, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿cuántos pasos tienen que pasar desde un elemento, Y1, para llegar a otro elemento? Por ejemplo, de Y1 puedo llegar a C1, de C1 puedo llegar a D1 y de D1 puedo volver a llegar a Y1. O sea, ¿cuántos pasos tuvo que darse para que se dé este ciclo? Porque después de Y1 volvemos otra vez acá arriba. Entonces miren que aquí se dio un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos. Entonces eso también se puede sacar con matemática. Podemos analizar varios indicadores de red. Aquí vamos a ver muy poquitos, pero les voy a dejar un enlace en donde ustedes pueden ver muchos más indicadores si quieren profundizar. ¿Ok? Pero bueno, dejemos la intriga ahí. Entonces queda eso para la próxima sesión. Entonces en esa próxima sesión vamos a construir la red aprovechando todos estos flujos que hemos identificado. ¿Ok? Entonces, dicho todo eso, damos por cerrado el presente video.